Bienvenidos una vez más a este curso de autoconocimiento. Esperamos que el mismo esté siendo de tu agrado y te esté permitiendo entender las primeras letras del conocimiento gnóstico, para cada vez irnos adentrando más en su profundo horizonte. Por eso hoy hablaremos de misterios profundos, pero relacionados a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. La ciencia oficial que todos conocemos ha avanzado mucho en términos tecnológicos y de conocimiento sobre este mundo físico, su mecánica y algunas de sus leyes, y ha ayudado a que nuestra vida sea mejor en algunos aspectos. Pero quizás las preguntas más elementales todavía no han podido ser respondidas por los hombres de laboratorio, y son aquellas que tienen que ver con lo esencial de nuestra vida y de nuestra existencia. Por ejemplo, el universo y su origen es uno de los grandes enigmas que aún no ha podido ser develado. ¿Cómo se originaron las innúmeras estrellas, los planetas, las galaxias? Existen algunas teorías que intentan explicarlo. Quizás la más conocida es la teoría del Big Bang y su complemento, el Big Crunch, donde se nos habla de que el universo salió de un punto en el espacio en el cual se concentraba toda la materia del universo, a una presión altísima. Y un día ese punto estalló y comenzó a expandirse. Los efectos de esto lo estaríamos viendo aún en el espacio, porque se observa que el universo está en constante expansión. Si bien hoy es la teoría quizás más aceptada por la comunidad científica, todavía esto no ha podido ser comprobado. Hay muchos elementos de esta teoría que no han podido ser demostrados y por ende no sale de su estatus de teoría. El universo y su origen para la ciencia es aún un profundo misterio. Pero la vida también lo es, ya que si bien hay muchas teorías que intentan explicar cómo se originó la vida orgánica o biológica, todavía no tenemos alguna que haya podido demostrarlo. Por ejemplo, podríamos citar las teorías como por ejemplo de la generación espontánea, la teoría de la biogénesis, la teoría de los protozoarios, o la de la panspermia, o la de la quimiosintética. Ninguna de ellas ha podido ser demostrada plenamente, y menos aún crear vida mediante alguna de ellas dentro de un laboratorio. Podemos sí manipular genes, células y preparar las condiciones para la concepción in vitro, por ejemplo. Es decir, podemos manipular la vida, pero nunca nadie ha podido crear vida artificial en un laboratorio. Por lo tanto, la vida misma es un profundo enigma para nuestra ciencia. Pero quizás un misterio más profundo aún es el hombre. Si bien hay también diversas teorías sobre su origen, la más conocida y adoptada por la comunidad científica es la teoría de la evolución y la de la generación de las especies. Esta también es una teoría que no ha pasado de su estatus de teoría porque realmente, y a pesar de que la comunidad científica ha hecho bandera de ella, tiene demasiados huecos y elementos que no pueden o que no se pueden explicar aún, y menos demostrar. La teoría de la evolución se encuentra increíblemente llena de fábulas y creencias dogmáticas científicas que nunca nadie ha podido demostrar. Esta teoría realmente cada vez se cae más a pedazos y la evidencia científica de esto ya no puede ocultarse más, aunque se ha intentado esto por años. Por lo tanto, el origen del hombre para nuestra ciencia es también un enorme y profundo misterio. Pero quizás el enigma más grande aún que el enigma del universo, que el enigma de la vida y que el enigma de la especie humana es el misterio de algo que todos llevamos dentro y que todos experimentamos. Ese misterio es el del origen de nuestra conciencia humana. La ciencia desconoce totalmente esto. No sabe qué es, no sabe de dónde viene, cómo se originó,
no sabe de qué está hecha, por el simple motivo de que no puede verla, no puede medirla, no puede tocarla ni manipularla. Pero aún así no puede negarla, por el simple hecho de que todos la tenemos. En esta lección nos adentraremos en el enigma de nuestra conciencia humana, para poder comprender qué es, de dónde viene, cuál es su estado y cómo podemos operar a través de ella. Comencemos. Como hemos visto, la conciencia es algo que todos tenemos, pero como los griegos antiguos nos enseñaron, no debemos confundir la conciencia con el intelecto, o con la mente, o con el concepto que hoy tenemos incluso de conciencia. Por ejemplo, el diccionario define la conciencia como el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Esto, para el gnosticismo universal, no es correcto, ya que se confunde a la conciencia con el simple estado de vigilia o con un nivel de conciencia muy bajo. Uno de los grandes maestros contemporáneos del gnosticismo universal es Samael Aun Weor. En su prolífica obra nos habla mucho de la conciencia y la define de la siguiente manera. La conciencia en el hombre es, fuera de toda duda y sin temor a engañarnos, una especie muy particular de aprehensión, de conocimiento interior, totalmente independiente de toda actividad mental. La facultad de la conciencia nos da conocimiento íntegro de lo que es, de dónde está, de lo que realmente se sabe, de lo que ciertamente se ignora. Conciencia es sabiduría, fundamento de lo que en verdad es. Este concepto de conciencia es el concepto original que Sócrates, Platón y Aristóteles tenían de ella, y nos ayuda a comprender que la conciencia es una facultad o capacidad que todos tenemos y que nos permite capturar el hondo significado de todas las cosas, y que en términos filosóficos podríamos denominar sabiduría profunda. Ahora, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Será que el ser humano goza de conciencia real? ¿Será que tenemos todos esa sabiduría encarnada? ¿Esa capacidad de conocer la realidad en su naturaleza íntima? Sin duda que no. Y eso está a la vista de todos. Por eso, ¿qué es lo que sucede con esa capacidad innata que todos tenemos? ¿Por qué no está presente? ¿En qué estado se encuentra? El gnosticismo universal nos enseña que nuestra conciencia duerme profundamente, que el ser humano vive con sus ojos abiertos, pero con su conciencia dormida, y que ese sueño de la conciencia obedece a que nuestra esencia se encuentra embotellada entre los diversos agregados psíquicos que constituyen el ego, nuestros defectos psicológicos. Ellos mantienen atrapada y dormida a nuestra conciencia o esencia interior. La gnosis nos enseña que solo el 3% de nuestra esencia está libre, pero el resto, el 97%, está embotellada dentro del ego, condicionada por nuestras maneras equivocadas de vivir. Esto nos hace ver que las posibilidades de estar plenamente conscientes son muy pocas, solo un 3%. Pero si a eso le sumamos que nunca nadie nos ha hablado de la conciencia, que no nos han explicado qué es, dónde se encuentra, cómo podemos entrar en contacto con ella y cómo podemos ejercerla en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de que podemos tener un 3% de conciencia libre, pero si no la ejercemos, en realidad ese 3% también duerme. Por ende, nos manejamos en este mundo, salvo en raras excepciones, con un 100% de conciencia prácticamente dormida. Vamos a poner un ejemplo para aclarar esto. Pensemos en alguien que va al cine a ver una película. Ingresa, se ubica en su sillón, en su butaca, se apagan las luces, queda todo en oscuridad y la pantalla se enciende, y comienza el rodaje. Poco a poco se va presentando la trama, aparecen los personajes,
Se comienza a conocer la historia, vamos viendo a ver de qué se trata este film y paulatinamente ese cineasta se va metiendo en la historia. Llega un momento en el desarrollo de la misma en el cual la persona se ha metido por completo dentro de la trama de la película. Y en ese momento el cineasta ya se ha olvidado por completo de sí mismo. Ha dejado de percibir su entorno, su cuerpo, no se siente, se encuentra ajenado a su realidad, ya que en ese momento su realidad es la película. La conciencia se ha dormido profundamente y solo existe la película, la historia, los personajes. La persona se encuentra tan identificada con la película que llora si hay escenas tristes o se tensiona si hay momentos de suspenso o de peligro. Se alegra si el protagonista triunfa o se entristece si muere o si se ve perjudicado. En ese momento, la conciencia del cineasta se ha sumergido en esa historia y la persona se ha olvidado por completo de sí mismo. Resultado, la conciencia duerme profundamente. Este es un pequeño ejemplo de lo que nos sucede a cada uno de nosotros a diario. Estamos con los ojos abiertos y vivimos con los ojos abiertos, en ese estado de vigilia, pero en realidad y por dentro vivimos alienados de nuestra realidad, olvidados por completo de sí mismos, de nuestro entorno, de nuestro cuerpo y en muchos casos de lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces caminando hemos pasado por el lado de una persona conocida y no lo hemos saludado simplemente porque no lo hemos visto? ¿Cuántas veces nos ha pasado de buscar el lápiz que tenemos en la mano? ¿Cuántas veces hemos continuado derecho, quizás en una esquina donde debíamos doblar? ¿Cuántas veces pasamos por el mismo lugar y no reconocemos sus detalles? Vivimos con los ojos abiertos, pero no estamos conscientes realmente de nuestra vida. El Gnosticismo universal nos enseña que el sueño de la conciencia es el resultado de un proceso en el cual existe primero identificación y luego fascinación. La identificación es el resultado de olvidarnos de sí mismos, de identificarnos con cualquier persona, idea o cosa. Por ejemplo, vamos caminando por la calle y vemos a una persona con la que hemos tenido un problema. Quizás alguien que nos debe dinero o alguien que nos ha traicionado, etc. Inmediatamente nuestra atención se dirige a la persona, nos identificamos con ella y nos olvidamos de sí mismos. Y luego caemos en la segunda fase de ese proceso, que es la fascinación, que está dada por todos los pensamientos, imaginación, charlas mentales, emociones negativas, sentimientos, ira, resentimiento, etc., que van apareciendo en esos momentos en relación a esa persona. Quizás llegamos hasta armar una escena con ese personaje, totalmente identificados y dormidos, completamente olvidados de sí mismos, arrastrados por nuestro estado emocional desequilibrado. Otro ejemplo podría ser que al pasar por una vidriera o viendo televisión o en nuestro computador o dispositivo móvil vemos algo que nos llama la atención. Quizás un automóvil que nos gusta, una prenda de vestir, una joya, un lugar donde veranear, etc. Y luego comenzamos a soñar despiertos de lo lindo con aquello. Nos imaginamos por allá disfrutando de eso o haciendo tal o cual cosa, completamente dormidos y olvidados de sí mismos. Eso es identificarse y fascinarse. Queremos aclarar que hablar de identificación y fascinación no significa no poder tener proyectos, objetivos o metas en nuestra vida. Eso es muy necesario en la vida de cualquier ser humano que quiera superarse a sí mismo, ya sea física o internamente. Tener objetivos en la vida es necesario. Lo que no lo es dormirnos soñando con eso, divagando y olvidándonos completamente de sí mismos. Eso no nos ayuda. Como hemos dicho, la Gnosis es una verdadera escuela científica de iniciación en la vida, que nos ayuda a comprender
que la misma no es solamente nacer, crecer, reproducirse y morir, sino que es una escuela que intenta educarnos mediante una pedagogía magistral y a medida de cada uno. Pero, ¿qué sucede si una persona va a la escuela y se sienta al final del salón? Se distrae, se duerme, no presta atención a la clase. Sin lugar a dudas, esa persona no aprende. Y si esa conducta la sostiene durante todo el año, al final no ha aprendido nada. Por lo tanto, lo que le toca es repetir el año, porque no ha incorporado los conocimientos necesarios para poder seguir avanzando. Bueno, de la misma manera sucede en la vida, que es, como dijimos, también una escuela. Si la persona no está atenta a lo que su maestra le enseña, a lo que la vida le intenta enseñarle, a la lección que intenta darle, porque está distraído, porque está dormido, porque no está presente con sus sentidos y con su atención, al final también, como aquel alumno, le toca repetir la lección, la enseñanza. Y esto es una constante si nosotros analizamos en la vida de cada uno de nosotros. La vida nos pone situaciones, personas, eventos recurrentes, una y otra vez, porque no estamos atentos, porque evidentemente no estamos aprendiendo la lección y por lo tanto nos toca repetir siempre los mismos dramas, las mismas situaciones, el mismo tipo de personas, los mismos conflictos una y otra vez, hasta que podamos empezar a aprender poniendo nuestra atención y conciencia en ellos. Debido a nuestro estado de sueño de conciencia prácticamente constante, debemos apelar a una técnica que nos permita empezar a despertar. Para ello la Gnosis nos enseña una clave maravillosa. Esta clave se conoce como la clave de Sol. La clave de Sol es una práctica muy sencilla y tiene por objetivo dividir la atención en tres partes: sujeto, objeto y lugar, con el objetivo de no identificarnos ni fascinarnos con ningún tipo de representación. Debemos buscar hacer esta clave en todo momento, haciéndonos tres sencillas preguntas. Sujeto, ¿quién soy? Objeto, ¿qué estoy haciendo? Lugar, ¿dónde estoy? Estas tres preguntas deben llevarnos a hacernos conscientes de sí mismos, de lo que estamos haciendo y del lugar donde estamos. Cuando nos preguntamos interiormente quién soy, debemos preguntarnos conscientemente, saber que existimos, palparnos, sentirnos a sí mismos. Seguidamente nos preguntamos qué estoy haciendo, objeto. Aquí hay que darse cuenta de lo que estamos haciendo para no caer en el error de dormir nuestra conciencia. Deberemos preguntarnos la razón de la acción. Ahora viene el tercer aspecto, que es el lugar. Y aquí es de vital importancia hacernos conscientes del lugar donde nos encontramos. Tenemos que observar las cosas que nos rodean, los colores, los objetos, las personas, etc. El ser humano, fascinado, no se acuerda de sí mismo. Nosotros debemos autorrecordarnos a nosotros mismos de instante en instante. Necesitamos autorrecordarnos en presencia de toda representación que pueda fascinarnos. Pero, ¿por qué deberíamos tomarnos el trabajo de despertar? Bueno, además de todas las razones por las cuales hemos ido reflexionando acerca de la necesidad de autoconocernos y despertar, debemos señalar que la conciencia, al ir despertando, tiene dos grandes capacidades. La primera de ellas es la de orientarnos, guiarnos, dirigiendo nuestros pasos sabiamente por un camino de liberación psicológica. Esto significa que ella tiene la capacidad de irnos mostrando nuestras propias limitaciones psicológicas, nuestros propios defectos, nuestras formas equivocadas de vivir, invisibles prácticamente a nuestros ojos cuando estamos dormidos y fascinados. La conciencia es una luz que se proyecta para alumbrar nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior también, como consecuencia, como si fuese una linterna que comienza a alumbrar tenuemente en la oscuridad de nuestro mundo personal y que en la medida que se ejerce y se despierta, la intensidad de esa luz se hace cada vez mayor y nos va permitiendo ver cada vez más claramente.
La segunda capacidad que ella tiene pertenece ya a la dimensión de los misterios, y es la de conducirnos por el sendero de las variadas experiencias directas, hasta la verificación de todos los grandes enigmas de la vida y de la muerte, de manera progresiva y ordenada. Esto significa que en la medida que esa conciencia despierta, nos pone en contacto con distintos fenómenos y experiencias. Podríamos decir experiencias extrañas, mágicas, que nos irán permitiendo conocer la dimensión espiritual, la dimensión de aquello que está oculto a nuestros sentidos físicos, ya que la naturaleza de la conciencia no es física, sino que está por encima de esta dimensión tridimensional, y por ende tiene acceso a toda esa realidad. El objetivo es permitirnos comprobar y comprender la realidad de este universo y de nuestra existencia. Pero, ¿cómo sería imposible que cada uno de nosotros asimilara eso de forma repentina, o todo de una sola vez? Esa conciencia va conduciendo ese proceso de una forma paulatina, gradual y progresiva, pero también con una pedagogía portentosa, hecha a medida del individuo. Para poder ir al encuentro de todo esto, debemos trabajar con constancia en las prácticas de clave de sol y autoobservación que hemos visto en la lección anterior. Debemos tener voluntad, ser constantes y pacientes en este trabajo. Nada se nos da regalado, todo cuesta y el costo se paga mediante el esfuerzo y la voluntad que pongamos. Pero debemos saber que el premio para quien lo hace es demasiado grande. Queremos asegurarte que quien trabaja va despertando, y quien va despertando ineludiblemente comienza a comprobar en forma directa y gradual todas estas realidades. Por eso la gnosis es un camino donde no es necesario creer, sino que lo que necesitamos es practicar, practicar y practicar, para poder ir comprobando en forma directa. Donde hay comprobación y conciencia, hay comprensión. Y donde hay comprensión, las creencias salen sobrando. Necesitamos despertar nuestra conciencia. Con la clave del sol activamos ese 3% de conciencia libre que tenemos. Pero es necesario liberar el 97% que se encuentra embotellado dentro de la multiplicidad psicológica que llamamos ego. Por eso, para poder hacerlo, necesitamos estudiar en detalle quiénes son esos personajes, cómo se forman, cómo se manifiestan, cuáles son los de mayor exteriorización, cómo están constituidos y cómo éramos antes de tenerlo, pero también cómo llegaremos a ser si logramos eliminarlos de nuestro mundo interior. Por eso no te pierdas la próxima lección, donde hablaremos sobre todos estos tópicos para ir conociendo al ego e ir avanzando en nuestro objetivo de conocernos profundamente a sí mismos y desarrollar nuestro potencial interior. Muy buenos días nuevamente con cada uno de ustedes. Vamos a continuar con esta clase número 2 que tiene que ver con el desdoblamiento astral. Hemos venido viendo en la primera clase de este taller lo que es el sueño como tal, qué función orgánica cumple, y hemos visto la necesidad de despertar conciencia en ese mundo que no podemos decir desconocido, sino plenamente conocido, pero hasta ahora inconscientemente, que se llama el mundo de los sueños. En esta clase vamos a hablar ya más ampliamente de lo que es el desdoblamiento astral o la experiencia consciente en el mundo de los sueños. Ante todo es importante conocer que nos encontramos en la tercera dimensión. Esto lógicamente lo conoce la física, la ciencia moderna, y es tercera dimensión porque tiene 3 aspectos, todo lo que aquí en el mundo físico se desenvuelve: largo, ancho y alto. Todo lo determinamos a través de esa geometría tridimensional de Euclides, un gran sabio que hubo en el pasado, y que él explicaba estos 3 aspectos de la materia y del mundo físico.
Pero más allá del mundo físico, hombres de ciencia también, desde hace un tiempo para acá, han venido estudiando que existe la cuarta dimensión. Ya no solamente el largo, ancho y alto, sino la profundidad y en este caso el tiempo de las cosas. Un gran científico, lógicamente conocido por todos nosotros, Albert Einstein, un gran físico matemático, en su época planteó que si un objeto pudiese moverse o viajar a una velocidad del doble de la luz al cuadrado, esa persona o ese objeto podría viajar en el tiempo. Hay ciertos estudios muy importantes y serios que demuestran que este gran científico, que además era un gran místico, por eso era un gran iluminado, entonces pudo construir los planos de una verdadera máquina del tiempo. Así fue. Lo que pasa es que estas grandes verdades no se hablan. Si nosotros analizamos lo que es el libro Caballo de Troya, tomo número 1, de un famoso escritor español, J.J. Benítez, nos dice el maestro Laxmi Daimon que en este primer tomo verdaderamente se hablan aspectos veraces de lo que fue un viaje que la NASA, el gobierno de los Estados Unidos, hizo al pasado y propiamente a la época de Jesús. Esa es la cuarta dimensión. Allí van los objetos que se pierden en el famoso Triángulo de las Bermudas. Allí han ido todas esas ciudades y pueblos encantados indígenas cuando iban a llegar los españoles y que sabían que estaban ubicados allí y en un momento dado desaparecían como por encanto, porque existe la cuarta dimensión que está acá en este mismo planeta. No podemos buscarla en un mundo remoto, por allá fantasioso, imaginariamente, no. La tercera y la cuarta dimensión están aquí y ahora. La quinta dimensión viene a ser la eternidad. Allí es donde se nos dice en la religión que cuando uno se muere, se va para la eternidad. O sea, donde no existe el tiempo, es lo que significa la eternidad. ¿Dónde está? Aquí y ahora. Esa quinta dimensión, entonces, ya tiene que ver con el mundo de los sueños. El tema que nos compete. Lógicamente tenemos que hacer esta introducción para comprender lógica y secuencialmente lo que estamos hablando. La quinta dimensión viene a ser la dimensión de los sueños o un campo de manifestación, porque tú en este momento como yo estamos en un campo de manifestación físico. Nuestro cuerpo físico sube y baja y se desenvuelve en todas sus actividades en esta tercera dimensión. El tiempo es la cuarta dimensión y la quinta dimensión ya tiene que ver con el aspecto anímico de la persona, su mundo interior. Aquí ahora está también esa quinta dimensión. Pero cuando este cuerpo está descansando, físico, entonces de él decíamos en la primera conferencia de este taller, sale el alma o la esencia hacia la quinta dimensión. Y en la quinta dimensión empiezan a jugar, por decir de alguna manera, otro tipo de leyes distintas que en el mundo físico. ¿Ya? Ejemplo, acá en el mundo físico existe la ley de la gravedad, que es una fuerza de atracción que el eje de la Tierra, que es magnético, ejerce sobre los distintos cuerpos que están sobre la faz de la Tierra, inclusive dentro de ella. ¿Ya? Esa es la ley de la gravedad acá en el mundo físico. En el mundo de los sueños no existe la ley de la gravedad. Por lo tanto, esa es la razón por la cual tú te has soñado volando muchas veces. De pronto sobrevolando tu ciudad, sobrevolando el lugar donde vives, dirigiéndote por parajes hermosos a otros lugares de la tierra. Es por eso que tú has sido
y te has soñado en otros países, en otros lugares, porque no existe la ley de la gravedad, existe la ley de la levitación universal, levitar, suspenderse en el aire, porque no estamos hablando del mundo físico. Toda persona que lo ha vivido sabe de lo que estamos hablando. Tampoco existe el tiempo, porque eso pertenece al cuarto aspecto que veíamos. Existe la eternidad. Y lógicamente en la eternidad el pasado, el presente y el futuro se hermanan en un eterno ahora. Entonces la persona en ocasiones puede, lastimosamente de forma inconsciente, pero esto hay que tornarlo consciente, viajar al pasado de su vida o de la humanidad, como hacen los grandes maestros, y ver por experiencia directa lo que ha sucedido en realidad, no lo que una persona nos contó, de lo que otra persona dijo, etcétera, 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 y está enmarcado en una enciclopedia. Porque allí hay aspectos netamente que no son por experiencia directa, sino aspectos que otra persona nos relata. Pero los grandes maestros de sabiduría y de conciencia despierta, a través del mundo de los sueños, salen conscientemente de su cuerpo y se dirigen al pasado real, algo que se llaman los registros akáshicos de la naturaleza, donde todo queda registrado y pueden conocer atentamente todo lo que ha sucedido en el origen del universo, en el origen del planeta Tierra, en el origen del hombre mismo y en los sucesos que han acaecido en el pasado, en la vida y existencias de una persona. ¿Comprendido? También una persona que despierta conciencia en el mundo astral o en el mundo de los sueños, entonces puede dirigirse al futuro. En ocasiones esto se ha hecho inconscientemente y de pronto en tu caso que me estás escuchando, que me estás viendo, ahora te estás dando respuesta del por qué tú tuviste que ver un evento que te sucedió 5 años después, 5 años antes lo viviste en el mundo de los sueños. Y se cumplió matemáticamente. Así es. Los grandes profetas, los grandes maestros de sabiduría, porque lógicamente lo que estamos hablando no es un supuesto, no es una teoría más, está datado en los grandes libros sagrados, por ejemplo como la Biblia, donde se nos habla, por decir de tantos hombres, a Daniel el profeta. Daniel el profeta fue un gran maestro de sabiduría que tenía desarrollada una preciosa facultad que se llama el desdoblamiento astral, el desdoblamiento del alma al mundo de los sueños. Y fue el único que le pudo interpretar los sueños a un gran rey llamado Nabucodonosor en tiempos antiguos, porque él poseía esta preciosa facultad del desdoblamiento astral conscientemente. Entonces pudo investigar en los mundos internos o en los mundos espirituales todo lo que le tenía que acontecer a la humanidad en distintas épocas a través de miles de años, como fue aquel sueño que el rey Nabucodonosor tuvo de un gran hombre con todo su cuerpo compuesto por distintos metales preciosos hasta llegar a sus pies, empezando por el oro, hasta llegar a sus pies, que eran de hierro y barro cocido. Todo esto fueron distintas etapas por las cuales hemos tenido que pasar nuestra actual humanidad hasta nuestros días, y fue el único que lo pudo interpretar. Siempre en la Biblia o en los grandes libros sagrados se habla de iluminados que ven en visiones de sueños, en revelaciones que no son otra cosa que lo que los grandes maestros le revelan o le desvelan en el mundo astral, como estamos diciendo. Bien, entonces han habido pues muchos casos. Esto tiene datación lógicamente en esos libros sagrados e inclusive datación científica. Déjenme decirles que en Rusia y en algunas policías secretas de algunos países del mundo se utiliza grandes clarividentes y personas que salen conscientemente en cuerpo astral para resolver ciertos casos que ellos como policía secreta no pueden resolver,
Llámese que, por ejemplo, hay un edificio con 50 personas secuestradas y la policía no sabe por dónde entrar a dicho lugar. Bueno, las policías secretas del mundo, y lógicamente esto no se sabe porque son policías secretas y todo lo guardan bajo ese orden, tienen a este tipo de individuos que no tienen ningún problema en quedarse dormidos, salen conscientemente en cuerpo astral, ven cada una de las posiciones donde están estos maleantes o delincuentes y de esa forma vuelven, hacen un diagrama y de esa manera pueden resolver ese caso y liberar a estos rehenes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está sucediendo en este momento. Hemos hablado de que existen distintas leyes, distintos aspectos diferentes de los que se presentan acá en el mundo físico, porque es la dimensión a la cual vamos absolutamente todos los días, pero inconscientemente. De lo que se trata es que esto lo hagamos de una manera consciente. ¿Cuáles son los objetivos de una persona poder desarrollar? Porque esto está en tu interior, en todo ser humano. Ya hemos hablado de esos 12 sentidos en el taller que veíamos de la meditación y esos 7 sentidos del alma que componen parte de esos 12 sentidos, y uno de ellos era este justamente, el cual está en posibilidades de desarrollo en ti, en mí y en cualquier persona. Solo necesitamos las prácticas adecuadas para que esta preciosa facultad se vaya desarrollando paulatinamente en nuestro interior. Los objetivos de esta práctica del desdoblamiento astral. Primero, verdaderamente despertar a una vida espiritual. Decíamos que no se puede ser espiritual sin conocer las realidades del espíritu, sin reconocerse como alma, como esencia. Y prácticamente una de las maneras más prácticas y directas de darse cuenta de esto es que una persona vea su cuerpo ahí y se dé cuenta que no es el cuerpo físico. Tú y yo no somos este cuerpo físico de carnes y de huesos. Somos quien tripula este cuerpo, que es la esencia, lo que nos han mencionado como el alma. Y esa alma o esa esencia deja un vehículo que se llama el vehículo físico cuando éste duerme y pasa a tomar otro vehículo que se llama el cuerpo astral o el cuerpo de los sueños. Esto no es algo que nos deba sorprender porque de esto ya hay más que suficiente datación, inclusive científica. Otro de los objetivos que nosotros debemos perseguir a la hora de ir desarrollándonos en este aspecto del estudio científico de los sueños y el desdoblamiento astral es poder recibir instrucción interna, orientaciones de parte de la divinidad, de parte de nuestro ser interno, para saber cómo actuar adecuadamente en nuestra vida. Muchas veces las experiencias que una persona va teniendo, o entre comillas los sueños, que empieza a tener, vienen a ser marcados por muchos simbolismos, por muchas personas que conocemos pero que nos dan alguna enseñanza. En ocasiones se sueña una persona con aguas, con mares, con animales, con números, con colinas, con edificios, con montañas, con viento, con huracanes, con fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tiene un significado. Y lastimosamente este conocimiento del significado oculto de los sueños se ha venido tergiversando y por doquier salen una cantidad de folletos y revistas y orientaciones que en ocasiones son muy equivocadas. En esto nosotros tenemos que ser muy serios y tenemos que estudiar este aspecto de los sueños de una manera científica. Toda experiencia astral o desdoblamiento astral se debe interpretar mediante ciertas analogías que no son el tema del día de hoy, pero a través de las analogías filosóficas
analogías de los contrarios, entre otro tipo de filosofías y herramientas de interpretación que poco a poco les vamos a enseñar. De todos modos, si tú quieres indagar más profundamente acerca de esto, nuevamente te invitamos a que tomes los cursos de Gnosis en los centros de estudios gnósticos a nivel mundial, ya presencialmente. Estamos publicando a través de los canales para tal fin en los comentarios de este video los enlaces para que tú puedas conocer las direcciones y te dirijas allí, porque pues esto es algo solamente motivacional. De todos modos, pues vamos a dar algunos aspectos que te van a enriquecer en relación a este conocimiento del estudio científico de los sueños. Bueno, como les hemos prometido, vamos a hablar de ciertas claves muy básicas para que esto se traduzca en hechos. Primera clave: tienes que saber que la conciencia que está acá, aquí y ahora, dentro de este cuerpo físico, en este momento, es la misma conciencia o esencia que se va para el mundo de los sueños. No puede despertar esa esencia en el mundo de los sueños si acá esa esencia no despierta. ¿Entendido? Es por eso que la persona debe practicar intensamente las claves de observación, autoobservación y recuerdo de sí que hemos enseñado en el taller de psicología, en la primera parte de estos cursos, ¿verdad? Lo remitimos a ello, las personas que no han estado allí en estas conferencias. Observación, autoobservación, recuerdo de sí. Vamos a sumarle a esto el discernimiento, primera clave. Discernimiento. Generalmente una persona no sabe cuando está soñando, cuando está en el mundo de los sueños, que está allá. Para salir de la duda, va a adecuarse acá en el mundo físico, póngase atención, va a adecuarse acá en el mundo físico a hacerse la siguiente pregunta: ¿estoy en el mundo físico o estoy en el mundo de los sueños? Y tiene que acompañarlo observando todo lo que le rodea. Porque ¿qué nos dicen los maestros? Que allá, por ejemplo, vemos un cuadro que se mueve y para nosotros es normal. Decimos, ve un cuadro cuya persona que está ahí fotografiada o enmarcada se mueve. Ah, qué raro, cómo ha avanzado la tecnología. Y nos privamos de despertar allá, cuando nos muestran eso para que despertemos. De pronto vemos un animal que vuela, que no sea un pájaro, por supuesto. Vemos un animal terrestre que está volando y decimos, ve, tal animal está volando. Y no discernimos. De lo que se trata en esta primera clave es que tú te adecues en todo momento, en todo lugar, sobre todo ante cada escena fuera de lo común. Preguntarte en ese momento, ¿estoy en el mundo físico o en el mundo astral? Si por ejemplo ves un amigo que hace 20 años no veías, lógicamente es motivo más que suficiente para que te preguntes, ¿estoy en el mundo físico o estoy en el mundo astral? Si de pronto ves una bella puesta de sol con unos colores extraordinarios fuera de lo común, decirte, ¿estaré en el mundo físico o en el mundo de los sueños? Si de pronto te encuentras con una persona que dicen que ya ha fallecido, es motivo más que suficiente para que te preguntes eso. Primera clave. Segunda clave. Para salir de la duda, si estás en el mundo físico o en el astral, tienes que saber que en el mundo físico, tu cuerpo material, si tú haces este ejercicio de estirarte el dedo, no se estira, lógicamente. Pero tienes que saber que el cuerpo de tu alma sí es elástico. Por eso las personas allá pueden volar, o podemos volar. Entonces, en el momento en que quieras salir de la duda, si estás en el mundo físico o en el mundo astral, te vas a estirar el dedo. Ningún problema te cuesta entrenarte, adecuarte, si cabe el término, habituarte o acostumbrarte a estirarte el dedo. ¿Sí? Te vas a preguntar, ¿estoy en el mundo físico o en el mundo de los sueños? Frente a ese evento fuera de lo común que mencionábamos. Miras tu dedo,
recomendamos el dedo índice derecho, y la práctica se hace sin premeditadamente decir, no, es que eso no se va a estirar, lógicamente no, fracasó la práctica, porque eso es mental. Las personas que quieran tener éxito en esto tienen que hacer esta práctica de la siguiente manera, conscientemente, sin saber si se estira o no. Tenemos que decirte que en ocasiones, al hacer esto, repetitivamente y repetitivamente durante el día, pensando allá en el mundo de los sueños, que estás en el mundo físico, se te estira el dedo. Eso es así. Y en ese momento, como no es algo lógico que se estire el dedo, te darás plenamente cuenta que estás en el mundo de los sueños. Hay estudiantes que, como ustedes, en estos primeros niveles, en estas clases introductorias de motivación, ellos han realizado este ejercicio, se les ha estirado el dedo y nos han dicho personalmente, han despertado conciencia en los mundos internos. Esto es una cuestión práctica, más allá de todas esas teorías que se tejen en relación a todo esto. Y finalmente vamos a dar una tercera clave. Es la palabra de poder egipcia para vibrar, hacer vibrar aquellos vórtices que tienen que ver con salir conscientemente en cuerpo astral, que es el Faraón, mantra Faraón o palabra de poder. Se pronuncia en momentos de acostarse bien relajadito de la siguiente manera. ¿Notaron la diferencia al final? El mantra se escribe, o palabra de poder, Faraón con N, pero se pronuncia Fa-Ra-Om, porque cada una de estas vocales y letras resuenan ciertos vórtices energéticos que nos van a permitir la salida consciente en cuerpo astral o al mundo de los sueños. Se recomienda que se haga de manera mental, cientos de veces, hasta que la persona se queda dormida. Y de esa manera, en cualquier momento, en cualquier lugar, allá en el mundo de los sueños, despertarás conciencia. Pero necesitas practicarlo, con constancia, con paciencia. Hay personas que lo logran inmediatamente. Hay personas que lo logran en sucesivas prácticas. La tenacidad y la paciencia son indispensables porque los impacientes pues no consiguen resultados en estos estudios. Lógicamente hay que colocar una gran porción de fe en el momento de hacer la práctica para que esto vaya dando resultado. Son 3 prácticas maravillosas que te hemos dado en este momento para que tú empieces a comprobar la realidad de los fenómenos que estamos mencionando, para que tú puedas penetrar en una dimensión de la naturaleza donde todo ya está escrito, donde los grandes maestros de sabiduría pueden instruir a cada persona en bien de esa actitud que debe uno tener en los distintos eventos y circunstancias de su vida, ya que como humanos muchas veces estamos limitados de poder conocer lo que nos conviene y lo que no. Pero gracias a este tipo de herramientas podemos no solamente seguirnos autoconociendo, reconociendo como esencias internamente, sino indagando en conocimientos trascendentales que siempre han estado allí, que los grandes hombres místicos de todas las grandes religiones han podido tener y desarrollar para entonces legarnos estos conocimientos trascendentales, esperando que todos vayamos a la práctica en relación a este aspecto del desdoblamiento consciente en cuerpo astral,